Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Santo es para siempre el Señor. Gloria al Dios vivo. Amén. Leemos en nombre de Jesús. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos como todos los días, Señor, reconociendo que tú estás aquí, que tú eres un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de justicia, sobre todo que eres un Dios santo, Señor, que tú no quieres, Señor, que ningún ser humano se acerque a ti estando en inmundicia, en pecado, pero también eres un Dios de amor y de misericordia, bueno, y que tú no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos. Por eso sabes que nosotros como seres humanos reconocemos que somos hombres y mujeres que pecamos, hacemos lo malo todos los días. Perdónanos, Señor, porque clamamos a tu misericordia, a tu piedad, para que tú nos perdones por todo lo malo que hemos cometido el día de hoy, sea palabras, pensamientos, acciones. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, y que tú nos puedas lavar con tu sangre, y que nos puedas limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas, porque creemos, Señor, que tú has empezado la buena obra en nosotros, y creemos, Señor, que tú la vas a perfeccionar. No sabemos de qué manera, cuándo, dónde, pero creemos que tú tienes el control de nuestras vidas y que tú vas a hacer la buena obra en nosotros. Tarde o temprano formarás en nosotros hombres y mujeres conforme a tu voluntad. Por eso declaramos por fe una vez más, Señor, que tu palabra no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros, y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén y amén. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. No se canse de alabar a Dios, porque Dios es un Dios vivo. Alabado sea Dios. Santo es para siempre el Señor. Amén, hermanos. Aquí el Señor nos habla por su palabra, de que para poder nosotros llegar a no ser perezosos, para no perder la esperanza, dice que tenemos que trabajar en su obra con amor, servirnos unos a otros. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos adecuar, habitar, entre nosotros enseñar y participar de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este mundo humano. ¿Por qué? Porque separados del Señor y separados de la comunión entre hermanos, entonces lo primero que va a pasar es que el mundo nos absorbe y que no tienen esperanza, y lo que nos va a hacer es contagiar la esperanza que ellos tienen. Ellos tienen esperanza en su trabajo, en su negocio, en su plata, tienen esperanza en las cosas que pueden y no tienen esperanza en Dios. Algunos creen en Dios, pero a su manera, tienen un Dios creado en su mente que le ponen una esperanza que no es la esperanza que Dios ha puesto al ser humano. Porque la esperanza en Dios es esperar en Él, en sus promesas. Y no como el ser humano piensa que tenemos que esperar en Dios a su manera que ellos piensan, tomando, bailando y haciendo las cosas malas que siempre hacen. Entonces el Señor dice que nosotros tenemos que poner la esperanza en Él. Y el título del mensaje es Manteniendo la esperanza hasta el fin. Porque dice que a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay un fin en el cual nosotros tenemos que esperar con paciencia para obtener dos promesas que el Señor nos ha puesto, fuera de todas las promesas, que nos va a llevar a tener una vida totalmente con Él en la eternidad. Porque ¿qué es la esperanza, hermanos? La esperanza es un deseo maravilloso de que algo va a ocurrir. Y el que tiene esa esperanza es aquel que no tiene el deseo y cree que lo que está esperando con paciencia va a ocurrir o va a venir. Por eso dice que nosotros debemos no perder la esperanza. Tenemos que mantenernos firmes en la esperanza hasta el fin. ¿Por qué? Porque lo que el Señor dice por su palabra va a venir. Pero un ejemplo de cómo es tener esperanza, ahí vamos a Santiago capítulo 5.
para saber más o menos lo que el Señor está hablando. Santiago capítulo 5, versículo 7, vamos a leer en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y los que saben de siembra saben cómo es eso. Yo no he visto ni uno que siembra que esté triste, que esté llorando, o que esté desesperado. El que labra la tierra conoce cuánto tiempo demora para salir el fruto. Entonces, como ya conoce, como ya tiene experiencia, como ya ha tratado con la tierra y con ese producto, solamente espera con paciencia hasta que dé su fruto. Espera la lluvia, la temprana y la tardía, la cosa es que sabe cuándo va a germinar. No se desespera, no trata de hacerlo crecer a la fuerza con la mano, o no trata de hacer algo más para que crezca más rápido. Una mujer igual, que es una esperanza, una mujer cuando esté embarazada, sabe que a los 9 meses va a nacer su hijo. ¿Y qué hace? Esperar con paciencia, con alegría, que vengan los dolores. Y cuando vienen los dolores está con mucho más alegría y de paso un dolorcito, porque sabe en el gozo que tiene que va a nacer una criatura nueva, un hijo hermoso y bello que va a tener. Y como sabe que toda madre todo ve a sus hijos hermosos. Hasta ahí hay unos hijitos que salen feitos, pero la mamá dice, es hermoso mi hijo. A ver, hágale entender que no. Porque una madre siempre dice, mi hijo es hermoso, mi hija es hermosa. Entonces, pero esa madre siempre espera con paciencia. Tiene la esperanza de que va a nacer sano su hijo. No creo que haya una madre que diga, mi hijo va a nacer enfermo, o va a salir epiléptico, o va a nacer con una enfermedad. No, la madre tiene la esperanza de que su hijo o su hija va a salir sana o sano, hermoso, bello, robusto. ¿Se da cuenta? Esa es esperanza. Y a nosotros Dios nos ha dado muchas promesas, muchas. Y nosotros tenemos que tener esperanza en las promesas que Dios nos ha dado. Pero hay 2 promesas, hermano, que debemos esperar con paciencia. Ahí no dijo, debemos tener paciencia a la venida del Señor. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la primera promesa que nos hizo cuando nos convertimos? Si nosotros nos arrepentíamos y le entregábamos nuestra vida, teníamos que tener esperanza ¿en qué? En que una vez que usted nace, usted ya tiene la vida eterna. Por fe. Como en la mañana le expliqué a los hermanos, bien claro, ¿no? Por fe estamos sentados en lugares celestiales. Todavía estamos acá, pero por fe estamos allá. Por fe somos criaturas nuevas. O sea que si uno cree en la palabra que es criatura nueva, solo le cuesta ahora vivir como criatura nueva. Empezar a dejarse enseñar para que pueda ser criatura nueva. Por fe tenemos todas las promesas. Por fe estamos bendecidos en lugares celestiales. Ya estamos. Pero ahora falta que usted las obtenga por medio de ¿qué? De que usted tiene que pelear con su carne para ser santo. Es igual. La promesa es de que uno ya se convirtió, tiene la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya se convirtió. Ahora le queda vivir por fe todos los días para obtenerla hasta que el Señor venga. Vamos a Tito, mire qué dice. Tito capítulo 1, versículo del 1 al 3. Alabado sea el Señor para siempre. Santo es para siempre el Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, escogidos, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la que, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Si no hubiéramos escuchado la palabra, hermanos, ¿qué esperanza tendríamos? Vivíamos afuera, siguiendo un camino equivocado, creyendo en un Dios que no conocíamos y teníamos esperanza de ¿qué? ¿Cuál era nuestra esperanza en el mundo? Goza la vida, toma, bailas lo que tienes que hacer antes que seas viejito y te mueras sin haber gozado. La esperanza era vivir desesperadamente en la carne y tomar y bailar para cuando uno sea ya viejito ya no pueda hacer nada. Esa era la esperanza de nosotros. Y así creíamos en Dios, seguíamos gozando la carne, esa era la esperanza.
porque no creíamos en lo que el Señor decía y mucho menos conocíamos qué decía el Señor. Por eso dice que por la predicación de la palabra, entonces creímos y tuvimos una esperanza. Que si nos arrepentimos y conocemos a Dios, vamos a tener la vida eterna. ¿Se da cuenta? Es una promesa, que tenemos vida eterna cuando hemos entregado nuestras vidas por fe. Pero hay otra promesa, lo que dijo Santiago, que tenemos que tener paciencia y aguardar la venida de Jesucristo. Mire qué dice, vamos otra vez más abajo, Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Una esperanza tenemos, ¿de qué? Tenemos que aguardar la venida de Jesucristo. Esas dos cosas, hermanos, son lo que nosotros tenemos que anhelar. Por eso dice que no seamos perezosos, sino que sigamos hasta el fin, esperando. No solamente que tenemos la vida eterna, sino que mientras que estemos en este cuerpo siempre está buscando los deseos mundanos. Por eso dice que no debemos ser perezosos, porque si no aguardamos, si no velamos, si no oramos, si no mantenemos comunión con el Señor para vivir piadosamente, entonces esta carne viene a querer vivir como antes vivía. No estamos guardando, no estamos aguardando. Entonces perdemos la vida eterna y perdemos la esperanza en que Jesucristo viene, como muchos cristianos. Se han cansado de esperar. Toda la vida predican lo mismo, toda la vida, que Jesús viene, de hace 40, 50 años, cientos de años, y nunca viene. Es puro cuento. Eso solo son los predicadores para ganar, pero no, es mentira, no viene. ¿Cuántos años predican lo mismo y nunca viene? Si usted se pone a analizar hace años atrás en los predicadores, ya viene, las señales están a la puerta, viene. Y la gente se emociona tanto y pasan las décadas, pasan ya 2, 3, 30 años, ya se van al mundo, hermanos. Porque nunca viene. Porque lo primero que el Señor trajo a la tierra es que tenemos que creer y es perseverar, tener paciencia. Y que nosotros dice que tenemos que ver espiritualmente las señales, no humanamente. Porque si tú ves humanamente, vas a seguir viendo lo que antes mirabas. El ojo humano, humanamente hablando, todo lo que tú percibes humanamente por lo que ves, lo vas a ver de acuerdo a tu conveniencia humana, no a tu conveniencia en contra de tu carne. Vale decir que tu carne no va a dejar el licor, va a buscar justificarse para no dejar el licor. Tu carne no va a buscar justificarse en los bailes. En las cosas del mundo no va a haber lo malo, va a haber lo bueno. Todo lo que es humano contradice a lo espiritual. Un ejemplo, el temor humano está basado en un peligro que le brinda a tu vida, causa riesgo a tu vida. Entonces, cuando tú tienes temor humano, ¿ya? Tú no vas a hacer lo malo o no vas a hacer lo que te causa peligro a tu vida. Pero el pecado no te causa peligro a tu vida, ni daño. El pecado te causa placer a tu vida. Si tú quieres servirle a Dios con un temor humano, no le vas a poder ser fiel. Pues. ¿Por qué? Porque el Señor dice que para el temor de Dios tú no debes fornicar ni adulterar. Pero si tienes temor humano, el fornicar o adulterar no es malo, sino que la carne quiere hacer eso. Y como es temor humano, bueno, le cedo a la carne, porque la carne quiere fornicar y adulterar. Pero en cambio el temor de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es tener miedo a Dios o respeto a no hacer eso. Quiere decir eso que por temor a Dios y reverencia a Dios no voy a fornicar ni adulterar. Qué diferente es. Por eso dice la Biblia que nosotros, hermanos, tenemos que poner la mirada espiritualmente, no humanamente. Porque ¿quién lo ve? Puesto la mirada en Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Nadie lo ve. Pero lo vamos a mirar por su palabra. Porque en su palabra no dice yo soy. Y yo hace esto, hace el otro, y empieza a tratar con nosotros por su palabra. Su palabra es viva. Por eso, si queremos poner la mirada en Jesús, tenemos que poner la mirada en sus promesas y tener la esperanza en lo que Jesús dice. Porque Él va a venir y nosotros tenemos que tener esa esperanza de que esperar que Él venga.
para tener completamente la vida eterna. Mientras que estemos acá, todavía no hemos acabado, hermanos. No hemos llegado al fin. El fin es cuando Él venga. ¿Por qué cuando Él venga es el fin? Porque este cuerpo ya no va a desear lo malo. Va a ser transformado. Hasta que eso pase, por eso dice, no perdáis pues la confianza, la esperanza. Porque si tú pierdes la esperanza, pierdes la confianza. Y no llegas al día que el Señor va a venir. Cualquier día suena la trompeta y la gente que no está congregando, que no está obedeciendo, se queda. Por eso dice que no debemos perder la esperanza hasta el fin, hasta que Él venga. Porque Él ha prometido algo, que cuando Él venga, vamos a ser transformados. Vamos a 1 Juan capítulo 3. Alabado sea Dios para siempre. Santo es para siempre el Señor. 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Alabado sea Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esperanza en que Él va a venir y que nos va a transformar y seremos como Él, dice que tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Porque si usted no se purifica, entonces usted no va a ser transformado y usted se va a quedar. Porque el cristiano que no se purifica a sí mismo es que ha perdido la esperanza. Por eso ve el mundo cómo está, las iglesias cómo están. Viven en pecado, hacen las cosas malas delante del Señor, le creen un hombre. No se purifican a sí. ¿Cómo uno se purifica a sí mismo? 1 Pedro 1:22. Alabado sea el Señor para siempre. Santo es para siempre el Señor. Capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo purificamos nuestras almas? Por la obediencia, ¿a qué? A la palabra del Señor, a la verdad. ¿Por qué creen que las iglesias viven en pecado? La Biblia dice una cosa y no creen. Le creen a un hombre que enseña diferente. Entonces, como le creen a un hombre, cambian la verdad de Dios por la mentira. No se purifican. Y los cristianos, esos, bueno, entre comillas cristianos, creen que están puros delante del Señor. Porque ese hombre falso le dice, sí, están bien, que sigan adelante, que el Señor viene, somos la iglesia de Dios, nos va a llevar. Y le creen a un hombre y creen que se están purificando por lo que ese hombre les enseña. Cuando dice que nosotros nos purificamos a nosotros mismos por la obediencia a la verdad. Todos los días escucho la palabra, todos los días obedezco. Y como voy obedeciendo, voy limpiando mi corazón, mi alma va purificándose. Porque el Señor me va diciendo, saca esto, porque esto es pecado, tú lo sacas. No hagas esto, porque esto es pecado, está manchando tu alma. Y lo haces, te purifica. Cada mensaje que el Señor da, siempre hay una palabra para purificar tu alma, tu corazón. Pero si el cristiano escucha la palabra y no la obedece, no está purificándose a sí mismo. Y como no se purifica a sí mismo, entonces ha perdido la esperanza. Porque dice que los que tenemos esa esperanza de verlo a Jesús y ser transformados, nos purificamos. Entonces ahí nos damos cuenta, por este mandato del Señor, aquel que no ha perdido la esperanza y aquel que sí ha perdido la esperanza. Aquel que todavía está esperando al Señor y quiere ser transformado, todos los días está escuchando y obedeciendo a Dios. Porque se está purificando y está esperando que el Señor venga. ¿Para qué? Para que termine y sea el fin y que nos seamos transformados para ya no hacer lo malo.
Pero aquel que no se purifica es porque ha perdido toda esperanza. Por eso que no congregan, no cambian, no obedecen al Señor. Porque han perdido la esperanza, hermanos. ¿Y qué pasa cuando uno pierde la esperanza? Mire, ¿por qué el Señor menciona en Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12 a los antiguos? Que ellos, dice que, heredaron las promesas. No todos, algunos heredaron las promesas. ¿Qué pasaba con los que perdieron la esperanza en el Señor? Empezaron, ¿a qué? A tener la esperanza en otras cosas. Perdieron la esperanza en Dios por buscar las cosas. Y tuvo que intervenir el Señor. Porque antiguamente la ley era o obedeces o mueres. No es que te obliguen, no, tienes... No, el Señor ponía la ley y decía esto va a pasar a aquel que no quiera obedecer y esto pasa a aquel que quiera obedecer. No obligaba a nadie, solamente el ser humano tenía que obedecer. Y no querían cambiar, entonces el Señor permitía que venga mucha destrucción, sangre y muerte. No que ellos los mataba, sino que el Señor permitía que los pueblos lejanos o cercanos los ataquen y los invadan, los destruyan, los despojen. Es por eso que el Señor lo primero que quiso en el pueblo de Israel era purificarlos. ¿Por qué? Alejarlos de todo lo malo por su palabra. Por eso empezó con Abraham, siguió con Moisés y dijo, ¿sabe qué? Hagan esto. El Señor dice que no hagan esto. Límpiese, sean santos, apártense de esto, apártense del otro. Y yo me puse a analizar en la tarde, hermanos, acerca de la vida de cómo empezó cuando después de Abraham, Jacob, Isaac. Dice que el Señor utilizó a Moisés para libertarlos, ¿no? Libertarlos de la esclavitud. Y luego lo levantó a Josué, ¿para qué? Para que sea el que conquiste la tierra prometida. Y entre ese transcurso de los hombres de Dios, hermanos, ellos eran líderes que motivaban al pueblo de Israel a escuchar la ley de Dios y a tener esperanza en las promesas de Dios. Pero ¿qué pasó cuando murió toda la descendencia, las generaciones que vinieron después de José? Dice que empezaron a hacer lo malo. Es por eso dice que el Señor en el tiempo después de José tuvo que dar jueces, porque la gente empezó a vivir en desobediencia al Señor. Empezaron a vivir sin tener en cuenta lo que el Señor decía. Vamos a Jueces, vamos a leer un poquito acerca de esa historia. Alabado sea Dios. Jueces capítulo 2, santo es para siempre el Señor. Jueces capítulo 2, versículos 7 al 13, vamos a leer en el nombre de Jesús de Nazaret. Santo es para siempre el Señor. Gloria a Dios vivo. Amén. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat, Será, en el monte Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a quién, a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Por eso le decía, después que murió Josué y todos esos ancianos que estuvieron con Josué, entonces, ¿qué? Las generaciones que vinieron, ¿no? Yo me puse a analizar y dije, no, se supone que si después de mi generación, si yo los enseño a andar en el temor de Dios, si yo les enseño a mis generaciones a vivir en el temor y en la esperanza del Señor, ellos van a hacer lo mismo. Y así pasa de generación en generación. Pero siempre y cuando los padres hagan eso con los hijos y los hijos con los nietos. Que verdaderamente amen a Dios, que verdaderamente sirvan a Dios, que verdaderamente tengan esperanza en Dios y en su palabra.
Pero ¿por qué entonces después de Josué y todos los ancianos que estuvieron con él murieron y ahí acabó? Porque dice que vinieron generaciones que no conocieron a Dios. Y mucho menos no tuvieron temor a Dios, sino que hicieron lo malo, fueron tras dioses ajenos. ¿Por qué? Porque no tuvieron conocimiento de Dios. No supieron cómo, no, es que tenían que esperar en Dios. ¿Por qué? Porque dice de que se juntaron con ciudades de alrededor. Una vez que se juntaron, entonces perdieron esa visión, esa esperanza en el Señor, a esperar en otras cosas, en otros dioses, en otras costumbres, esperar en hacer otras cosas que el Señor no mandaba hacer. Cuando Dios, lo primero que hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud, ¿qué es lo que dijo? Vamos a Éxodo capítulo 23. Alabado sea Dios para siempre. Éxodo capítulo 23, versículos 23 y 24. Santo es para siempre el Señor. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del eteo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Tenían que tomar la tierra donde estaba donde fluía leche y miel, y era la tierra de esta ciudad. Y cuando llegaban, dice, tomar posición, tenían que destruir todo. ¿Por qué? Porque tenían costumbres paganas, tenían costumbres que los iba a alejar de la esperanza en Dios. Dijo, no permitan todo lo que vayan ahí, destruyan, no dejen nada. Porque ellos tienen costumbres paganas, costumbres en esperanza en otra cosa, en otros dioses. Y lo primero que le dijo también a Josué y a Moisés era que tenían que no aprender de ellos, porque si no lo destruían, iban a aprender de sus costumbres, de sus esperanzas que ellos tenían. Mire qué dice Deuteronomio capítulo 20. Alabado sea Dios. Versículo 16 al 18. Alabado sea Dios para siempre. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente, al ateo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Cuál fue la causa de que el pueblo de Israel perdieron la esperanza en Dios? Por juntarse ¿con quién? Con las ciudades y los pueblos vecinos que tenían costumbres paganas. Oiga, ¿por qué hoy en día, por qué cree que Pablo dice por la palabra que nosotros no podemos unirnos a yugo desigual? Muchos cristianos han tenido la esperanza en Jesús, han tenido que Jesús viene, han estado predicando hombres y mujeres, Jesús viene, tenían y se purificaban en la llegada del Señor. Pero por juntarse con yugo desigual, en la familia, en los amigos, en el trabajo, por juntarse, por unirse en amistad e intimidad para hacer las cosas que ellos hacen, es que perdieron la esperanza en esa visión hacia el Señor a tener la esperanza en las costumbres de la gente que está afuera. No, que yo puedo, soy espiritual, yo puedo, el Señor, tengo temor a Dios, y yo sé que me voy a sostener de pie y voy a seguir adelante. Así empieza uno, hermanos. Pero cuando uno se aleja, ¿por qué cree que en Hebreos 6:10 dice no? Que Dios no es injusto. Que está bien bajo de amor que cada uno está haciendo a su nombre, sirviendo a los santos, sirviéndolos aún, porque esa es la única manera de que nosotros podamos perseverar hasta el fin, en la esperanza de Dios, estar juntos, para que acá nos consideremos el amor y las buenas obras, esperar siempre en el Señor. Pero cuando uno se aparta de eso, de servir a los santos y sirviéndolos aún, entonces es porque ya está perdiendo la esperanza, y tiene la esperanza en otra cosa, en su trabajo, en sus fuerzas, en su negocio, en cualquier otra cosa menos en la esperanza en Dios.
Por eso que uno se une a yugo desigual. Y ahí es donde empieza a perder la esperanza. 2 Corintios 6:14, vamos a volver a leer. Santo es para siempre el Señor. No se canse de alabar a Dios. 6:14. Bendito y alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. No os unáis con yugo desigual, con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, todo. Fácilmente uno se da cuenta quién ha perdido esperanza. Si el Señor está diciendo que no te unas a las amistades de afuera que son incrédulos. Entonces cuando yo veo un hermano, una hermana que está con los incrédulos, que para con los incrédulos, risa y risa y risa, y converse, haciendo lo que ellos hacen, rápidamente me doy cuenta que han perdido la esperanza. ¿Qué hacía hermano con lo hermano ahí? No, un ratito unas cuantas bromitas. Hermana, ¿qué hacía con las amigas de ahí? No, un ratito estábamos haciendo un poquito de juego y bromitas ahí. Comunión es tener intimidad. Quiere decir que tengas amistad. Y que pares más con ellos que estar con los hermanos. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta que tú tienes más comunión con la gente incrédula? Cuando decides entre estar aquí con nosotros o decides estar con los amigos un día de culto. Ahí se ve quién tiene comunión con yugo desigual. Porque si tú amas a los hermanos y amas a Dios, tú te desesperas por estar en comunión con los hermanos. Pero si tú amas más a los amigos o amigas del mundo, ese día que hay culto, tú prefieres tener comunión con los amigos y amigas del mundo. Ahí un hombre de Dios, una mujer de Dios, se da cuenta que ya perdió toda esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya puso la mirada en la costumbre, en el gusto, en los pensamientos, en las tradiciones, en la enseñanza de afuera. Porque para los de afuera, hermanos, ellos tienen la esperanza en ¿qué? Vamos a las fiestas, vamos a tomar, este sábado hay pollada. No le mientas, no le digas a tu papá la mentira, no le cuentes a tu papá, no le cuentes a tu mamá, y te enseñan cosas en contra de lo que el Señor dice. No me imagino un cristiano que esté mintiendo. ¿O sí? Cristiano que miente es porque ha perdido la esperanza. Porque Juan dice, si tú tienes esa esperanza de que Jesús viene y te va a transformar, tienes que purificarte en obediencia a la palabra. Porque los mentirosos no van a entrar al reino de Dios. No se quieren purificar. Porque has aprendido la costumbre de afuera, los gentes del mundo que creen que van a salvarse estando en pecado. Así que el cristiano que tiene comunión con yugo desigual es porque ha perdido toda esperanza. Ya se contagió. El de afuera que dice, voy a congregar. ¿Qué ganas congregando? No congregues, vámonos a tomar un café, vámonos a visitar allá, vámonos a pasear, vámonos. ¿Qué haces ahí como tonta, tanto sentado ahí escuchando a un hombre que habla? ¿Se da cuenta, no? Es diferente, hermano. El hombre y la mujer que se quiere purificar porque tiene la esperanza en que Jesús viene y lo va a transformar, todos los días se purifica. Todos los días busca, ¿qué? Purificar su alma por obediencia a la palabra. Pero eso no pasaba con el pueblo de Israel, hermanos. Por eso dice de que el Señor lo primero que dijo, ¿sabe qué? Destruyan a todo aquel jebuseo, amorreo y todos los feos. Destrúyanlos para que no aprendan, no les enseñen sus costumbres, sus cosas malas. Pero el pueblo de Israel no hicieron eso, pero Josué sí. Josué, por eso que por mandato de Dios, él destruyó todo lo que encontró en el paso desde que estaba en su generación. Vamos a Josué.
Alabado sea el Señor. Josué 10:40. Santo es para siempre el Señor. Josué 10:40. Bendito sea Dios. Al 42. Amén. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, el Neguet, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida, ¿qué hizo? Lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por... Qué hermoso, hermanos. Porque cuando tú pones de tu parte en pelear, en hacer lo que el Señor dice, Él pone la de Él. Pero si tú no pones de tu parte el querer obedecer a Dios, el Señor sabe que te va a atacar el enemigo. Te va a atacar para que tú cedas a las costumbres de afuera. Sabe que te va a atacar por la familia. Sabe que te va a atacar en el trabajo con los amigos, con el jefe, para que tú puedas aprender su costumbre. Y si tú peleas en no estar teniendo comunión, ¿qué es comunión? Le vuelvo a repetir. Comunión es que yo puedo trabajar. Y sí, me sujeto a la autoridad que me ha puesto, pero en las cosas en el Señor. Quiere decir que trabajo, mi desempeño y mi labor. Si ellos me quieren llevar a una reunión en la cual tengo que tomar, tengo que bailar, digo no. Si ellos me quieren llevar a que yo comparta de estar un día, es como me acuerdo de un hermano. Hermano, ¿qué tiene de malo que yo vaya a una reunión de mi trabajo? ¿Pero qué van a hacer, hermano? Van a adorar ahí una virgen, hay solamente una comidita y ellos harán, yo no lo voy a hacer. Oye, hermano, si usted está ahí, está aceptando que es un Dios. Usted tiene que decir, sabe que perdóneme, pero yo no creo, es una imagen y Dios me prohíbe, así que no puedo ir. No, pero él dice que quería ir porque no iba a hacer nada malo, él solamente iba a acompañar para no perder su trabajo. Porque ahí se ve quién pierde la esperanza, no se purifica. Nosotros podemos estar en el mundo, pero no compartimos las cosas en contra de lo que Dios dice. Fuera de las cosas que Dios manda, no podemos hacer nada. Por eso dice que nos purificamos. Cada vez que obedecemos al Señor, estamos purificando, nos mantenemos limpios. ¿Para qué? Porque creemos y tenemos la esperanza que el Señor viene pronto y nos va a transformar. Ya no vamos a tener esos deseos de querer hacer lo malo. Porque este cuerpo muere, ya se ha transformado en algo glorificado que no siente lo mismo. ¿Me entiende? Por eso que cuando uno, hermanos, no se purifica y se junta, ¿no? Ya no lo vas a matar a tu amigo, a tu familia que no es cristiana, pero lo que vas a hacer es matar, ¿qué? Esa comunión de hacer lo malo. ¿Quiere decir que yo tengo una familia que hace lo malo? No comparto con él o con ella lo que está haciendo. Mato acá en mi mente, amo más a Dios. Ven, vamos a mirar una peliculita, mira esto acá, no hay nomás. Amor, no hay nomás. Mato aquí en mi mente, amo más al Señor y me purifico por Él. Que por amor a un esposo, una esposa, uno participe de lo que están haciendo. ¿Por qué cree que hay cristianos que terminan bailando? Que terminan hablando groserías. Cristianos que terminan hablando jergas. Cristianos que terminan mintiendo. Cristianos que terminan vistiéndose a la moda. ¿De dónde sale esa costumbre? Aquí no creo que aprenda un cristiano a andar como el mundo, ¿no? Aquí no creo que aprenda a hablar groserías, ni lisuras, ni jergas. Aquí no creo que aprenda a mentir. ¿De dónde un cristiano aprende eso? Porque está en el mundo, tiene comunión con el mundo. Ha perdido toda esperanza en el Señor. Aplauda al Señor. Es por eso que José sí fue un hombre de guerra. Él fue el conquistador. Y para conquistar tuvo que matar de canto todos los reyes y todo lo que quedaba. En ese tiempo, él limpió los alrededores del lugar donde iba a habitar el pueblo de Israel. Y había un líder, hermano. Por eso dice que el Señor hablaba por el líder para que el líder pueda comunicar y se puedan purificar para que puedan tener comunión con Dios. Porque mientras ellos obedecían al Señor, se apartaban para Dios, entonces tenían la esperanza de tener comunión con Dios y que Dios podía pelear por ellos. Pero después de José, como dice, no. Vinieron las generaciones siguientes, hermano, y ellos sí permitieron. ¿Empezaron a qué? A permitir que los extranjeros
los jebuseos y los amorreos y todo eso, ya saben, empezaron a querer convivir con ellos. Y sí le permitieron. Vamos a Josué otra vez. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Capítulo 1. Jueces, capítulo 1, perdón. Alabado sea Dios. Del 21 al 30 vamos a leer. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó a una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los ¿de qué? De Besán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tasnac y de sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó en cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zebulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naanal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Y tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Agulla, y todo el mundo vino. No permitían, hermanos. Empezaron ¿a qué? A que todos se mezclaron con todos. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Josué hizo lo correcto, mató, desapareció para que el pueblo de Israel no se contamine y solamente escuchen la palabra de Dios para que se purifiquen y tengan comunión con Dios. Pero las generaciones después empezaron a habitar con ellos. Permitieron que las ciudades aledañas, los amorreos y toda esa descendencia habitaran con ellos. Tuvieron misericordia. Lo que Dios dijo, mátenlo, ellos tuvieron misericordia. Porque hay muchos cristianos que tienen más misericordia que Dios, ¿no? Y permiten el pecado en la casa. Tiene más misericordia. Pero el Señor no dice eso. El Señor dice que no. Además, mátalos, elimínalos. Imagínense ahora si dijera que hagamos lo mismo. Imagínense ahora nos mandara a matar. ¿Cuántos no matarían, tuvieran misericordia? Pero el Señor no decía eso, hermanos. ¿Quieres vivir? Mátalos. ¿Quieres morir? No los mates. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era el ojo por ojo, diente por diente. Tú no podías matar si es que Dios no te lo decía. Si tú matabas, a ti te mataban. Pero cuando Dios te decía, mátalos, tenías que matarlo. ¿Por qué? Porque estás tú purificándote. ¿Quieres tener comunión con Dios? Por eso que ellos desaparecieron a todos, eliminaron a todos los jebuseos, amorreos, los eteos y todos los feos. Pero sus generaciones no lo hicieron, habitaron con ellos. Por eso dice de que el Señor se encendió en ira. Vamos a leer un poquito, vamos a capítulo 2. Alabado sea Dios para siempre. Versículo 11 y 12. Porque fueron enseñados a hacer lo malo. Alabado sea Dios. Amén. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Bendito sea el Señor. Provocaron a ira. Por eso le dije, hermanos, eso es lo que pasa cuando un cristiano pierde la esperanza.
sino que por juntarse con yugo desigual, con los amigos y amigas y la familia del mundo que no creen en el Señor y que tienen otras costumbres, son que llevados a aprender, se contagian. Por más que usted diga que no, hermano, uno lo contagia. Usted escucha a una persona que habla grosería, usted tiene contacto con él todos los días y escucha lo que habla en grosería, a usted le entra a la mente y le va sembrando en el corazón. Por eso que va a la casa un día, por más que sea cristiano y tanto andar con los del mundo, esa palabra se le sale. ¿De dónde hablaste eso? No sé, lo escuché afuera. ¿Cómo has hablado esa grosería? Acá no la has aprendido, ¿dónde? Es que allá lo aprendí afuera con mis amigos. Porque todo eso, hermano, es sembrado. Toda palabra corrompida, todo lo malo que usted pueda ver y entender, hermano, que en el mundo lo que hace es contagiarlo con sus costumbres, con sus ideologías, con sus pensamientos y con todo lo que hacen. Por eso que Israel, al permitir convivir con todas esas ciudades alejanas, esas ciudades que tenían idolatría, hicieron que les enseñen sus costumbres y provocaron a la ira de Dios. ¿Y qué hizo el Señor cuando hicieron eso? Como lo va a hacer también con los cristianos. Cristiano que pierde toda la esperanza. Vuelvo a repetir una vez más, hermanos. Aquel hombre y mujer que le ha entregado su vida al Señor, Dios es un Dios de orden, Dios perfecto. No permite que ninguno de sus hijos, que verdaderamente de corazón lo han amado, vuelvan atrás. Si sin corazón se inclina a las costumbres del mundo, Él lo va a hacer volver. Oiga, el Señor conoce el futuro. Él sabe quién va a tener un corazón demasiado duro que no va a entender y no va a comprender por más que le mande problemas, enfermedades. No va a querer. Ame el mundo, ame el pecado. Él no va a perder el tiempo ahí el Señor. Él va tras los hombres y mujeres que verdaderamente lo han amado y que ahora se ha ido arrastrar por el mundo. Sabe que una vez que le mande un problema, un dolor, una aflicción, van a volver la mirada al Señor y van a servirle con amor para tener con Él algún día. Él es el futuro, pero hermano, Él no se equivoca. Pero Él también conoce a los hombres y mujeres que no lo aman. Y que sabe que por más que les va a mandar problemas, no se van a arrepentir, quieren hacer lo malo. Su corazón está en la esperanza, en las cosas del mundo. Igual en el pueblo de Israel. Vino la ira del Señor. ¿Y qué? Trató con ellos, hermanos. Vamos, honra. Mire, versículo 14 al 18. Santo es para siempre el Señor. Amén. 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los moradores de los que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Mire, usted se pone a leer lo que está diciendo. Porque cuando uno pierde la esperanza en Dios, lo primero que permite el Señor es que el enemigo tome el control de su vida. Lo despoje de todo. ¿Qué le va a despojar el Señor? Nada. Él permite que Satanás y los demonios despojen tu familia, despojen tu riqueza, despojen todo, tu paz, todo lo que tienes te roban. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esperanza en Dios, es alegría, ¿no? A ver, vamos a Proverbios. Proverbios 10:28, a ver qué dice. Alabado sea el Señor para siempre. Santo es para siempre el Señor.
¿Qué dice? La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. ¿Se da cuenta, no? Un cristiano que tiene la esperanza en Dios, por más que tenga problema, ¿qué es esperanza? Esperar con paciencia. Le cree. Está en gozo porque sabe que el Señor es. Porque sabe que tiene la vida eterna y que su cuerpo va a ser transformado. No mira lo que está pasando ahora porque eso es pasajero. Su mirada está en la esperanza. Entonces está con gozo. Así te enfermo, está con gozo. Y así me muera, me voy con el Señor, voy a estar con Él para siempre. Pero el que ha perdido la esperanza, ¿qué? Anda triste. ¿Y por qué anda triste? Porque el Señor va a permitir que el enemigo destruya todo lo que tiene, pues hermano, le robe, lo despoje. Le va a ir mal económicamente, le va a ir mal en la familia, le va a ir mal en el trabajo, le va a ir mal en todo, le va a despojar de todo. Porque la mano de Dios dice que se pone en contra del cristiano que tiene la esperanza en las cosas del mundo. Porque dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se quiera poner la esperanza en el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y Dios permite que el enemigo toque su vida. Por eso que permitió eso. Al pueblo de Israel permitió que los enemigos lo despojen de todo. Y como no tenían nada, no tenían paz, tenían temor y miedo que los afligían, los despojaban con golpes, con amenazas y con muerte, entonces empezaron a clamar. Y mire qué tercos, ¿no? Clamaban y volvían a hacer lo malo. ¿Sabe cuántas veces levantó jueces? 14 veces. ¿Por qué? Porque volvían, porque dice que Jehová estaba con el juez. Y les hablaban, dice, purifíquense, o crean al Señor, esperen al Señor, tengan la esperanza que el Señor tiene el control y les va a ayudar. Y ese rato dice que sí creían, pero volvían a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque tenían esa costumbre. ¿Por qué cree que dice que el que vuelve al pecado, hermanos, vienen 7 espíritus peores? Es bien difícil que quiera acercarse al Señor ahora y darle su vida completa, no puede. Viene aquí un rato, escucha y sigue afuera otra vez. Porque los demonios no lo van a soltar, el enemigo lo tiene controlado. Bien difícil que lo suelten, hermanos. Bien difícil. Por eso mire acá, 14 veces recibiendo al Señor. El purifícate, o cree, espera en el Señor. Sí. Y seguían volviendo a hacer lo malo. Imagínense la ira del Señor cómo estaba. Le ponía a los jueces, ni a los jueces. Un rato le creían, un rato se dejaban purificar, les dejaban que los lidere, pero seguían haciendo lo malo, hermanos. ¿Por qué? Porque su costumbre estaba ya, en hacer todo lo malo que había. Bendito sea el Señor. Pero los que estaban haciendo lo bueno, ellos sí, mis hermanos, dice que les iba bien, estaban con gozo. Que eran pocos. ¿Por qué? Porque sí le creían al Señor. Y mire, en la Biblia dice que cómo terminaron el pueblo de Israel en esos días. Vivían cada uno como querían, dice hermano. No esperaban en Dios, vivían como les parecía. Vamos a Jueces 21:25, mire qué dice. ¿Qué tal? 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno, ¿qué? Hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Usted se imagina cómo estamos hoy en día? ¿Cómo estamos hoy en día, hermanos? Mire el mundo cómo está. Mire las iglesias cómo está. Un ejemplo. El Señor habla por su palabra, sabe que tienes que congregar todos los días. Bueno, no me parece, no quiero congregar. El Señor dice, sabe que tienes que ayunar. No quiero ayunar. ¿Por qué? Porque no quiero.
El Señor dice, tienes que leer la Biblia. Bueno, no quiero, pues estoy cansado. Otro día será, no quiero. El Señor dice, medita 2 veces al día en la palabra. No, no tengo tiempo, tengo que trabajar. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, quiero, pues más adelante lo honraré. No. Le reclama, anda a comprar pan, no quiero. Levántate temprano, no me da la gana. Más tarde, estoy acostumbrado. Ya, no quiero. Cada uno vive haciendo lo que mejor le parece. Por eso le estoy diciendo, hermanos. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento son profecías de hoy en día. Para que usted vea cómo es cuando uno es arrastrado a las costumbres de este mundo. Otro día hablamos de Ruth. Porque en Ruth también hay una enseñanza. Cuando empieza dice que en la tierra había bastante hambre. Había hambre porque había jueces. Y una enseñanza profunda también hay, hermanos. Pero acá tenemos que aprender algo. De que lo que pasaba en ese tiempo, mire, dice que Dios levantó jueces, líderes, que les enseñen a purificarse delante del Señor. Hoy en día, ¿cuántos ha levantado? Usted ve, hermanos, líderes que Dios ha levantado. No el hombre, hermanos. Porque Satanás es el enemigo que anda gobernando las iglesias. Y levanta falsos hombres de Dios, ¿para qué? Para que les no enseñen a purificar, sino que se contaminen peor. Por eso que el mundo está así. Pero cuando el Señor levanta verdaderos hombres, líderes verdaderos que van a hacer al pueblo purificar, también se levanta el enemigo. Y la gente que está habituada a las costumbres del mundo, a escuchar las cosas del mundo, cuando escuchan al verdadero hombre de Dios, no le quieren hacer caso. ¿Qué le dicen? Malo, no tiene amor, muy extremista, muy radical. No, ese hombre no tiene sentimientos, no tiene compasión con la iglesia, los trata duro, dice. Cuando el hombre no está hablando lo que piensa, sino la palabra. Porque por eso levantó jueces que le decían que no deben hacer lo malo y que tienen que purificarse, que tienen que poner la esperanza en Dios. Y oían, y un rato escuchaban, y seguían haciendo lo malo. Como hoy en día, hermanos, los predicadores que hemos sido levantados por Dios, no por el hombre, los predicamos la verdad, que se purifiquen, para que puedan tener comunión con Dios y tener la vida eterna, y cuando Él venga, ustedes sean transformados. Pero escuchan, y salen afuera, bueno, igualito. Hermanos, ahí hay uno, vengan para purificarse. No, pues no tengo tiempo. No tengo tiempo. Los que trabajan, lógicamente no. Pero los que no trabajan. Oiga, no por mí, hermanos, por si acaso, yo por mí, yo me purifico. Cada uno, la salvación es personal. Y el que quiere purificarse, hace lo que dice Dios. Obedece a la palabra. Pero el que no quiere, perdió la esperanza. Porque si yo no me purifico porque pienso que estoy purificado, ¿para qué voy a hacer eso si ya me purifiqué? Ya tengo a Dios, un poco más, ya estoy transformado, estoy en la tierra de, como un extranjero acá. Por eso dice que no debemos perder la esperanza. Debemos seguir hasta el fin, si todos los días purificándonos para que cuando el Señor venga. Pero no, pues cada uno hacía lo que le parecía, hermanos. Y eso es lo que pasa hoy en día. El mundo y las iglesias están en la mayoría así. Cada uno hace lo que le parezca, hermanos. El líder verdadero le dice, el Señor dice esto, tienes que hacerlo para que te purifiques. Más adelante, ahorita no puedo. Como que para el predicador fuera el bien. No se da cuenta que uno mismo. Y cuando uno no obedece a la palabra, cuando ya tiene la esperanza en otra cosa. Por eso acá aprendí las costumbres. Todo lo que el mundo enseña, lo ha aprendido. Por eso que ya pierde la esperanza en la palabra, pierde la esperanza en Dios. Y hace lo que bien le parece y no lo que dice la palabra. Porque eso es lo que pasaba, hermanos. Y eso es lo que está pasando hoy en día con las iglesias. Santo es para siempre el Señor. Entonces el Señor permite que venga dolor, que venga sufrimiento. Una vez que haya dolor y sufrimiento y el enemigo ataque, ahí te vas a levantar y a clamar al Señor de verdad para que puedas tener misericordia de ti, porque dice que tuvo misericordia. Yo le pongo un ejemplo, mire cómo trató. Cómo es que a una persona que está afligida y que está ya de tal manera angustiada y derrotada, sin fuerza, porque el Señor cuando trata con un cristiano o con un grupo, lo hace que pierda toda fuerza.
¿Usted ha visto la mujer del flujo de sangre? Dice que perdió toda esperanza también. Ya dice que fue a médicos, a brujos, a chamanes, a curanderos, al doctor, al psicólogo, todo. Gastó todo lo que tenía. Todo, gastó todo. Peor le iba, dice. Porque para que le iba peor es que conocía a Dios. Porque Dios no permite que le vaya peor a una persona que no cree en Él. El mundo está perdido. Y tienen plata y tienen todo, se gozan la carne, pero no tienen esperanza en Dios. Pero un cristiano que pierde la esperanza, ¿por qué cree que en Juan 5:14 le dijo al paralítico de Betesda, mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor? Y dice que esta mujer del flujo, dice que le iba cada vez peor. Se estaba cumpliendo lo que dijo el Señor. Hasta que pisó lo profundo, ya no había esperanza en los seres humanos, ahí se acordó del Señor. Y cuando uno, hermano, está pasando un problema, y tú mira, vas al doctor, vas al psicólogo, vas al tío, vas al primo para salir de tu problema, ¿qué pasa cuando ya tanto caminas y buscas una respuesta y una solución a tu problema? ¿Cómo terminas? ¿Con gozo? Parece que tuvieras equipado 5 mochilas de 7 kilos. Porque terminas cansado de tanto caminar y buscar solución a tu problema. Porque cuando el Señor, hermano, toca o permite que toque el enemigo su vida, no hay ayuda humana que le va a ayudar. No hay solución a su problema. Por más que vas al psicólogo, al médico, a cualquiera, no vas a tener solución. Porque dice que la mano de Dios estuvo sobre Israel. ¿Para qué? Para que el enemigo los gobierne. Y la mano de Dios va a estar en tu problema para que no haya solución. Hasta que pierdas toda fuerza. Y ahí de corazón recién lo busques. Y ahí va a utilizar un hombre levantado por Dios para que te dé palabra. Porque cuando pierdes fuerza es que has muerto espiritualmente, has perdido toda esperanza. Y cuando pierdes toda esperanza espiritualmente hablando, entonces tú humanamente estás sin fuerza y en la vida espiritual estás muerto. Hombre y mujer que pone la esperanza en el mundo ya está muerto. Entonces Dios utiliza a un hombre de Dios para que te vuelva a dar vida y vuelvas la esperanza. Porque por eso levantó jueces. Mire, vamos a un ejemplo. Vamos a Ezequiel capítulo 37. Alabado sea el Señor. No se canse de alabar a Dios. Capítulo 37. Es bien conocido. Santo es para siempre el Señor. Versículo 1 al 11. Alabado sea Dios, el Dios de la gloria, la honra y la alabanza. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Luego, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué son? Son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, ¿qué dicen? Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo
destruidos, bendito sea el Señor. Porque eso es lo que pasa, hermano, cuando pierdes la esperanza. Pierdes la esperanza que ya no hay solución a tu problema. Crees que te vas a morir, que vas a perder lo que tienes, vas a perder la familia y vas a perder todo. Tanto buscar solución a tu problema, ya pierdes, te fatigas, te entra el desánimo, la tristeza, el cansancio, porque todo está acá. Si un hombre está acá cansado, el cuerpo humano está cansado. Y ahí es donde vas a cansar, tanto ver el problema, vas a escuchar el problema. Oye, ¿qué pasa? No? Cuando uno te enferma al doctor, ¿qué es lo primero que te dicen? Oye, estás muy mal. Tienes que hacer el tratamiento, porque si no lo haces, peor te va a ir. Te vas a poner peor. Y si tú le aceptas, entonces ya el enemigo entra a tu mente. Trata de salir adelante y trata, si está la mano del Señor. Si está la mano del Señor en tu problema, al doctor ni nadie te va a salvar. Hasta que estés hasta el suelo destruido, fatigado, sin fuerzas. Y que pierdas toda esperanza. Y ahora ya no hay esperanza, ya me va a ir peor, voy a morir, me va a ir esto. Porque eso es una profecía. A los huesos secos era el Israel. Porque así han dicho, pueblo de Israel, hemos sido destruidos, ya no hay esperanza, estamos sin fuerzas. Pero utilizó un hombre. No levantado, hermanos, por un hombre. O un hombre que estudió teología. No. Fue un hombre levantado por Dios. Un hombre verdadero que Dios estuvo con él. Y le dijo, profetiza. Y dile a los huesos que se unan, que la piel cubra el cuerpo, a la carne, y empezó a profetizar. Mire, esa es una profecía al pueblo de Israel. Les iba a levantar otra vez su vida espiritual hacia Dios. Les iba a dar otra vez el vivir en la esperanza a Dios. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando el cristiano se desvía y espera en otra cosa, o tiene la esperanza en otra cosa, por seguir las costumbres del mundo, el Señor va a hacer que su problema caiga a lo profundo del dolor. Que le venga lo peor, que lo destruya el enemigo en lo más profundo del problema. Y que usted pierda toda esperanza en lo que tanto espera. Ahí es donde usted recién va a invocar al Señor. Ahí donde recién le va a decir, Señor, ten misericordia, Señor, con lágrimas derramando tu corazón. Si un poco te lo cortas el corazón y te lo sacas del corazón humano. Porque ya sabes que no hay esperanza, pero en este mundo. Y recién es ahí donde utiliza un hombre. No él, utiliza un hombre. Y va a profetizar por la palabra. Para que vuelvas a la vida. Porque según la dice que cuando el hombre muere espiritualmente es como que no existiera. Para Dios no existe. Entonces cuando el hombre de Dios empieza a predicar, a profetizar la palabra, porque la profecía, la palabra, empieza a predicar, esa palabra empieza a unir, dar vida a tu vida espiritual. Pero tú tienes que escuchar. Pero no vas a escuchar si todavía no has pisado lo profundo del problema. Lo que estás pasando, si todavía no te duele, eso no es nada. Dios te está hablando para que no te dejes llevar por las costumbres del mundo. No esperes que estés como Israel, destruido totalmente, sin esperanza. No esperes estar en el suelo con tanto sufrimiento y que recién le digas, Señor, ayúdame. Ahora sí voy a poner la esperanza en ti. Porque Dios es celoso, fuerte y celoso. No quiere que usted ponga la esperanza en las cosas del mundo. No quiere que usted se contagie con los vecinos, con los familias que esperan la esperanza en el trabajo, en sus fuerzas, en su habilidad. Él no. Cuando usted pierde la esperanza en Dios, usted tiene esperanza en lo que usted puede hacer. Porque eso es la gente de afuera. La gente de afuera tiene esperanza en lo que puede hacer. Si no trabajo, no tengo plata. Si no hago esto, no llego a hacer nada. Por mí es mi casa. Todo lo que tengo acá, por mis fuerzas. ¿Y creen en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y cómo que ustedes creen con su fuerza? No, te creo en Dios, pero mi esperanza está en mi fuerza. Entonces Dios va a permitir que te venga lo malo. Que el enemigo destruya tu familia, tu economía, tu salud. Pises lo profundo. Para que recién ahí clames de corazón a Dios. Derrames tu alma con dolor, con sufrimiento, porque has perdido tu esperanza.
Y ahí utiliza un hombre de Dios, ¿para qué? Para que profetice y dé palabras que viva otra vez tus cuerpos, tu hueso espiritual, llámelo así. Porque espiritualmente, hermanos, no hay un cuerpo material, pero espiritualmente dice que hay un hombre y una mujer creado por Dios. Que cuando tú pones la esperanza en otra cosa y te desvías de Dios, es destruido su cuerpo, esa vida espiritual. Por eso dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Muerte espiritual primero, tu cuerpo es destruido delante del Señor. Hablando espiritualmente. Y por eso cuando la palabra la escuchas, otra vez la palabra le da vida a tu alma, vuelve a unir todo. ¿Me entiendes? Porque dice que tu cuerpo es cuerpo en Cristo. Esto es unido al Señor. Y cuando te separas del Señor y pones la esperanza en otra cosa, tu cuerpo se deshace, se aparta, se separa del yugo con el Señor, ya no tienes comunión con Él. Entonces la palabra va a hacer que otra vez se junte todo lo que Dios ha creado en ti. Te ha hecho santo, te ha hecho justo, misericordioso, lleno de amor. Todas las virtudes del Señor, vuelve a juntarlo para que seas otra vez en el Espíritu uno, en el Señor. Y eso va a utilizar como utilizó al pueblo de Israel. Dolor y sufrimiento, toda la palabra que el Señor utilizó por un hombre de Dios para que pueda profetizar y hacer que se una todo. Y vuelvan a ser uno, un ejército grande, en gran manera, en gran extremo. Porque eso es lo que quiere hacer de su pueblo, hermanos, ser un ejército. Pero que tengan esperanza en Él. Porque si pones la esperanza en el mundo, vas a terminar mal. Bendito sea el Señor. Es por eso, hermanos, cuando uno pierde la esperanza y uno le cree, porque este hombre le creyó. Le creyó y él profetizó. Y su vida es diferente porque era gozo. En cambio, la persona que perdió esperanza, anda triste, apagada, llorando, sufriendo. Ahora un ejemplo, Hechos capítulo 27. Santo es para siempre el Señor. Hechos capítulo 27, versículo 17, vamos a leer. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 27, versículo 17 al 25. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía de mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. He aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y ya saben el resto, que él dice que se puso a comer pan, mientras que todos estaban tristes, desesperados, llorando porque no comían ni dormían. Pablo estaba feliz comiendo pan, porque su esperanza estaba en lo que Dios le dijo, en lo que Dios le prometió. Vas a vivir tú y vas a ir ante César, y te ha concedido todos los que están contigo. Yo le creo. Y estaba en gozo. El resto estaba temblando, gritando de miedo, perdió esperanza. Pero el hombre de Dios, que sí tiene la esperanza en Dios, siempre se mantiene en gozo. Y ese gozo es que lo que el Señor utiliza cuando ese hombre empieza a dar la palabra, porque esa palabra utilizada por Dios en un hombre, esa palabra le da vida espiritual al que está muerto espiritualmente. Aplaude al Señor. ¿Lo cree o no lo cree? Pero para eso tiene que oír. Si usted está muriendo porque tiene esperanza en las cosas de afuera, está muriendo. Todavía tiene tiempo de oír para que su alma vuelva a vivir. Mire qué dice Isaías 55. Santo es para siempre el Señor. Alabado sea Dios. Se canse de alabar al Dios vivo. Isaías 55, versículo 2
al 11. Gloria al Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, ¿y qué pasará? Y vivirá vuestra alma, porque te estás muriendo por estar esperando en las cosas de afuera. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí que llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Tú que has puesto la esperanza en el mundo, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá el de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pienso yo, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Su palabra, no el que está predicando. Por eso que el hombre de Dios levantado por Dios utiliza la palabra nada más, no habla lo que piensa, lo que cree. Porque esta palabra utilizada por Dios, habla Dios. Y esta palabra dice de que le da vida a tu alma, tú que estás muriendo. Y sabes que estás muriendo. Hermano, cada uno de ustedes se conoce cómo está espiritualmente. Sabe que estás acá sin ganas. Sabe que estás acá por compromiso. Sabe que estás acá solamente por cumplir. El Señor sabe que estás débil, estás sin fuerza. Quiere que estés atento a su palabra y que le creas y que te vuelvas, te arrepientas, para que oigas y viva tu alma y se deleite tu alma en la palabra. Y no pongas tus pensamientos ni tus caminos. No, pienso yo que no es así, pienso que Dios no es malo, pienso que Dios me entiende, pienso. Eso no, mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Sus pensamientos están acá, sus consejos. Si queremos nosotros que encaminarnos y si queremos vivir como el Señor dice, tenemos que seguir sus pensamientos, sus consejos. Porque nuestra esperanza está en su palabra. No en lo que sentimos, ni lo que pensamos, ni lo que dijo la esposa, el esposo, el papá, la mamá y los amigos, sino lo que dice Dios. Alabado sea Dios para siempre. Por eso dice que su palabra no regresa vacía. No regresa vacía. Si tú estás atento, creyendo que Dios te está hablando, deja tus pensamientos, deja tus caminos y oye atentamente para que tu alma viva. Porque así como utilizó a Ezequiel para profetizar, también utiliza a los hombres de Dios para que profeticen con su palabra. Y tu alma empiece a vivir. Se junten tus huesos espirituales. Cubra la piel espiritual. Te llenes de amor, de misericordia, de bondad, de justicia, de dominio propio. Y te pongas en pie. Porque Él sabe que estás débil. Y necesitas vivir otra vez espiritualmente. Por eso necesitas escuchar palabra de Dios. Necesitas volverte. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que va a hacer vivir tu alma. La palabra te va a purificar tu vida espiritual. Tienes que oír y obedecer. ¿Y cuál es el problema si es terremoto? Santo es para siempre el Señor. La palabra es lo que te va a hacer dar una nueva identidad. Mire que dice Hebreos capítulo 10. Alabado sea el Señor. Versículo 23 al 25. 10, 23 al 25. Del 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, convencidos, purificados los corazones por la palabra de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar
la profesión ¿de qué? De nuestra esperanza. Tenemos esperanza en Jesús, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si verdaderamente quieres purificarte, no dejes de congregarte, porque lo dice el Señor. No pierdas la esperanza, porque fiel es el que prometió. Vas a ser transformado siempre y cuando no dejes de congregarte y purifiques tu alma, porque Él viene por un pueblo puro, limpio, que siempre esté esperando en Él, que siempre esté esperando que Él venga, suene la trompeta y se vaya, porque está siendo santo, puro, guardado para Él. Es como una mujer virgen. Cuando una mujer quiere guardar su virginidad, se mantiene virgen hasta el día del matrimonio. El cristiano tiene que ser virgen espiritualmente para irse con el Señor. Aplauda al Señor. Por eso que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 11, ¡oh celo con celo de Dios! ¿Por qué? Porque los he desposado como una virgen pura a Cristo. Tenemos que mantenernos puros. Y la única manera de mantenerse puro es estar todos los días oyendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no perder la esperanza que tenemos de que algún día seremos transformados. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor de la gloria, porque sabemos que eres tú el que nos hablas. Eres tú, Señor, el que nos está convirtiendo al alma. Eres tú el que purifica nuestra vida espiritual. Eres tú, mi Señor, por tu palabra, el que nos llevas a la vida eterna. Por eso te pedimos perdón, Señor, si hemos perdido la esperanza o la estamos perdiendo. Tú nos conoces, a ti no podemos ocultarte nada. Tú sabes quiénes hemos puesto la mirada en este mundo, en alguna cosa, y que esperamos en eso, Señor, y que hemos perdido la confianza y la esperanza en ti. Perdónanos de todo corazón. Nos arrepentimos, Señor, y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos una vez más, Señor, que tu presencia nos ayude en nuestra debilidad, porque tú sabes quiénes estamos débiles espiritualmente y quiénes estamos fortaleciéndonos con tu palabra todos los días. Por eso te pedimos que tu presencia no se aparte de nosotros para siempre, Señor. Separado de ti nada podemos hacer, pero contigo somos más que vencedores. Todo lo podemos contigo que tú nos fortaleces, Señor. Por eso aquí estamos humillados todos los días, reconociendo, Señor, que tú eres el que nos da la vida. Tú eres el que nos mantiene en tu voluntad. Tú eres, Señor, el que nos puede dar por tu poder de esa esperanza para esperar con paciencia todas las promesas, especialmente que algún día seremos transformados. Por eso te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad. Gracias, Señor, por los problemas que nos estás poniendo, porque tú sabes quiénes hemos perdido la esperanza. Tú sabes quién ha perdido, Señor, la confianza. Señor, gracias por ese problema que nos está destruyendo, Señor, toda la esperanza humana para poder volver a ti, arrepentirnos y poner la esperanza otra vez en ti, mi Señor. Ya, Señor, porque sabemos que todo eso nos va a llevar a vivir una vida sin pecado, en santidad, manteniéndonos como una virgen pura para ti, mi Señor, hasta que tú vengas. Por eso declaramos por fe una vez más, Señor, que esta palabra que dijo Isaías no regresará vacía, Señor, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe, en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén.